Ok, primera pregunta. ¿Para ti qué se acredita con la prueba presuncional? Bueno, primero, esta prueba consiste, o es aquella más bien, en la que el juzgador, después de haber hecho un proceso de análisis o de revisión y a su vez obviamente razonamiento, toma como variante o como punto de referencia lo que es un hecho que él ya conoce para determinar o deducir la verdad de otro que a lo mejor desconoce totalmente. Segunda pregunta, ¿tú qué crees que se requiere para tomar en cuenta la prueba presuncional? Bueno, aquí en este caso, cuando el juzgador no tiene como que el suficiente material probatorio, es necesario hacer uso de precisamente del razonamiento o del raciocinio de todos los antecedentes o de los hechos que él ya tenga o que ya conozca para así darle una mejor resolución a, pues al laudo, a la sentencia, según sea el caso, ¿no? En algún futuro. Entonces él va a crear sus propias conclusiones o sus propias presunciones. Tercera, ¿cómo se admite la prueba de la presunción en un acto jurídico? Pues mira, aquí la prueba presuncional se hace por petición de las partes o en su caso por propia intención del juzgador. Esto es cuando obviamente las pruebas que existan no sean suficientes y obviamente alguna de las partes solicite esta interpretación o cuando el mismo juzgador lo vea necesario. Siguiente pregunta, ¿cuándo y cómo se desahoga la prueba presuncional? Pues prácticamente yo diría que no es que se desahogue. No creo que esa sea o ese sea el término adecuado, pero se puede llamar de esa forma, ya que pues se practica durante el juicio y de acuerdo a las pruebas que se recaban o que se van sumando para que sean suficientes. Yo creo que más que un desahogo es la conclusión a la que se llega, pero obviamente esta se expone en el momento en el que se está llevando a cabo el juicio. Por eso es que a lo mejor se le determina desahogo, pero desde mi perspectiva yo no lo veo como un desahogo. La siguiente pregunta es, ¿crees eficientes las pruebas presuncionales en México? Claro que sí. Yo opino que este tipo de prueba es muy factible. Las veo muy necesarias, ya que hay varios temas en los que la falta de pruebas presenta pues mayor dificultad para el juzgador, ¿no? Entonces hay veces que este tipo de problemas atrasan mucho los procesos. Entonces, este mecanismo puede ser de gran utilidad en estos casos y obviamente sin la necesidad de la intervención de otros tipos de pruebas o incluso llegar a otras instancias. Siguiente pregunta, ¿qué es la prueba presuncional legal y humana desde tu punto de vista? Ok, bueno, pues la presunción humana se trata de un hecho que, como lo dije anteriormente, ya fue debidamente probado y ya se le conoce, entonces se desprenda de otro que es consecuencia del mismo, de uno que a lo mejor no se conoce. Y la presunción legal, cuando se trata de cuando la ley lo establezca, o bien cuando forme parte de alguno de los principios que rigen obviamente el derecho al que nos referimos en este caso pues derecho laboral o derecho del trabajo. Entonces la presunción legal pues sí tiene que estar estrictamente establecido en la ley con los términos y requisitos que obviamente solicite nuestra normatividad. Siguiente pregunta, ¿cómo se clasifica la prueba presuncional? Esta yo siento que se clasifican por las que admiten prueba en contrario y las que no admiten prueba en contrario. Obviamente aquí va a abarcar el contenido, la función de la prueba, perdón, y y demás regularidades. Siguiente pregunta. ¿Crees o consideras que se deben de mejorar las pruebas presuncionales en México? Ok, yo creo que este tipo de prueba tiene que tener
un mejor desarrollo en nuestro país, porque no creo que aún lo tenga. O sea, tiene un buen fundamento y este mismo permite como que se desarrolle adecuadamente. Pero sí necesitamos como que mejores, bueno, generar condiciones y herramientas que nos ayuden precisamente a desarrollar adecuadamente este tipo de prueba y así obviamente en algún futuro llegar a tener deducciones legales más precisas y que obviamente en algún futuro no llegue como que a perjudicar a las partes, ni a la parte contraria ni a la que solicite esta prueba. Entonces, seguimos con la siguiente pregunta. ¿Qué requisitos hay para la valoración de la presunción? Yo creo que cuando estamos hablando de la humana, esta debe de ser más precisa. Y la legal debe de cumplir obviamente con los requisitos que la ley establezca y obviamente no ir en contra de la normatividad o de algún principio que pues regule nuestras leyes. La prueba presuncional en su uso para la ley protege o no al ciudadano. Ok, yo siento que sí lo protege, es una herramienta que en algunos casos de las partes no, si en algún caso no cuenta con suficiente prueba para demostrar algún hecho, le puede beneficiar porque así llevaría su proceso a lo mejor más rápido, ya que no cuenta con esas pruebas. Pero también no exime que el juzgador pueda caer en un error a la hora de hacer su interpretación y que pueda perjudicar al mismo, ¿no? Incluso puede beneficiar, esta prueba solo puede beneficiar como que a una parte, pero no a ambas. ¿Consideras que la prueba presuncional brinda el reconocimiento de un hecho? Desde mi perspectiva, sí reconoce un hecho, pero también no es como que un hecho 100% verídico, porque él no reconoce que las cosas pasaron tal cual. Solo se deduce, se presume o a lo mejor se interpreta de esa manera, pero al final del día, si se tomara como reconocida esa presunción, pues va a perjudicar a una parte. Entonces, sí reconoce un hecho, pero un hecho no 100% verídico, porque siempre va a haber esa laguna de que a lo mejor el juzgador se dejó guiar por algunos hechos que él ya conocía, pero que desprendieron de ese mismo, o sea, no fueron totalmente verídicos. ¿Cómo se objeta la prueba presuncional en materia laboral? Ok, aquí existen las objeciones a través de las partes contrarias. Obviamente, bueno, o a la parte perjudicada, obviamente presentando otro tipo de pruebas donde podamos demostrar que el hecho que se deduce o que se está presumiendo por parte del juzgador no es correcto y así las mismas den mayor claridad a los hechos según sea el caso en el que estemos hablando.